En el vasto y polvoriento corazón de la frontera, donde las llanuras se extendían hasta besar un cielo tan grande y azul que dolía mirarlo, se encontraba el rancho La Indomable. Su nombre era un reflejo directo del espíritu de su dueño, don Ricardo Valdés, y de la joya de su corona, una yegua salvaje llamada Furia. Don Ricardo era un hombre forjado a la antigua usanza, un patriarca de puño de hierro y orgullo de acero. Había construido su imperio ganadero desde la nada, y cada hectárea de tierra, cada cabeza de ganado era un testimonio de su voluntad inquebrantable. Era un hombre justo, pero duro, que creía que el valor de un hombre y de un animal se medía por su capacidad para ser doblegado, para ser útil, y Furia, en todos los sentidos, era inútil. Era una criatura de una belleza tan salvaje que parecía arrancada de una leyenda. Su pelaje era del color de la medianoche, un negro tan profundo que parecía absorber la luz, y su crin y su cola eran una cascada de seda oscura que danzaba con cada movimiento. Sus ojos no eran los ojos dóciles de un caballo de granja. Eran dos pozos de obsidiana ardiente, llenos de una inteligencia desafiante y un fuego que nadie había logrado apagar. Había sido capturada en las montañas hacía un año, la última de una línea de caballos salvajes que se creía extinta. Don Ricardo, un conocedor de caballos, vio en ella no solo belleza, sino un desafío a su propia leyenda como el mejor domador de la región. Y había fracasado, estrepitosamente. Nadie podía domar a Furia. Se había convertido en la obsesión y la humillación de don Ricardo. Los vaqueros más valientes y experimentados del condado habían intentado montarla. A todos los había arrojado al polvo con una violencia explosiva. Se decía que tenía al diablo en el cuerpo. Se negaba a aceptar la silla de montar, el bocado, cualquier signo de sumisión. Vivía en el corral más grande y reforzado del rancho, un prisionero real que pasaba sus días galopando de un extremo a otro, su relincho, un grito de guerra contra el mundo de los hombres. La frustración de don Ricardo se había convertido en una ira fría. La yegua se había convertido en un símbolo de su fracaso, una mancha en su reputación, y había tomado una decisión. Si para el final de la semana nadie ha logrado ponerle una silla a esa bestia, anunció a sus hombres, su voz resonando en el patio, la sacrificaré. En mi rancho no hay lugar para lo que no puede ser domado. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, no solo por el rancho sino por todo el condado. Era una tragedia anunciada. La criatura más hermosa que jamás habían visto iba a ser destruida por su propio espíritu indomable. Fue en medio de esta atmósfera de fatalidad que ella llegó. Apareció al atardecer, una figura solitaria caminando por el largo y polvoriento camino que conducía al rancho. No llegó a caballo ni en carreta. Llegó a pie, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un pequeño fardo atado a su espalda. Era una mujer, aunque era difícil adivinar su edad. Podría tener 25 o 40 años. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, y su cabello, de un color castaño oscuro, estaba recogido en una trenza larga y descuidada. Vestía ropas sencillas y gastadas de hombre, pantalones de lona y una camisa de algodón. Pero lo que llamaba la atención eran sus ojos. Eran de un color verde tan claro y penetrante que parecían pertenecer a un felino, y en ellos había una calma y una quietud que contrastaban con el mundo ruidoso que la rodeaba. Se acercó a la puerta principal del rancho y simplemente se quedó allí, esperando. Fue uno de los vaqueros, un joven llamado Miguel, quien la vio primero. ¿Puedo ayudarla, señora?, y preguntó, intrigado por la extraña visitante. La mujer lo miró y sus ojos verdes parecieron ver a través de él. Asintió levemente, pero no dijo nada. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Busca trabajo? ¿Necesita agua? Ella volvió a asentir a la primera pregunta y negó con la cabeza a la segunda. Seguía sin hablar.
Fue entonces cuando don Ricardo, atraído por la conversación unilateral, salió al porche. Miró a la extraña mujer de arriba abajo, su mirada crítica evaluando su delgada figura, sus ropas gastadas. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. La mujer levantó una mano y señaló. Señaló más allá de don Ricardo, más allá del patio, hacia el corral reforzado donde Furia galopaba, su pelaje negro un borrón contra el cielo anaranjado del atardecer. Don Ricardo siguió su dedo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Ah, has oído hablar de la yegua del diablo. ¿Y qué? ¿Has venido a ver el espectáculo antes de que la sacrifique?». La mujer negó lentamente con la cabeza. Luego, con una seguridad que dejó a los dos hombres sin palabras, se señaló a sí misma y luego volvió a señalar a la yegua. La implicación era tan audaz, tan absurda, que a Miguel se le escapó una risa nerviosa. ¿Quiere domarla? Don Ricardo la miró fijamente, su incredulidad convirtiéndose en una especie de diversión cruel. Esta mujer flacucha, esta vagabunda silenciosa, creía que podía lograr lo que los mejores vaqueros del condado no habían podido. Era el insulto final. ¿Y por qué debería dejar que una extraña como tú se acerque a mi yegua más valiosa y peligrosa?, preguntó, su voz goteando sarcasmo. «No tienes nada que ofrecerme». La mujer lo miró a los ojos y por primera vez una emoción pareció cruzar su rostro sereno, una determinación de acero. Se agachó, recogió un palo carbonizado del suelo y en el polvo del patio dibujó una sola palabra: «Todo». Don Ricardo se quedó mirando la palabra. ¿Todo? ¿Qué significa todo? «No tienes nada». La mujer negó con la cabeza de nuevo. Se señaló a sí misma, luego dibujó un pequeño símbolo de un lazo de trabajo en el polvo. Se estaba ofreciendo a sí misma, como trabajadora, como sierva, a cambio de una oportunidad. La audacia de la propuesta divirtió a don Ricardo. Era una apuesta que no podía perder. Si la mujer fracasaba, como era seguro que lo haría, la humillaría y la echaría. Si por algún milagro imposible lo lograba, bueno, eso era tan improbable que ni siquiera valía la pena considerarlo. «De acuerdo, extraña», dijo con una sonrisa condescendiente. «Tienes un trato, pero con mis condiciones. Tienes 3 días, desde el amanecer de mañana hasta el atardecer del tercer día. Si en ese tiempo logras ponerle una silla de montar a esa yegua y cabalgar con ella una vuelta completa al corral, ganas. Pero no te quiero a ti. Si lo logras, te daré el mejor semental de mi establo y 100 monedas de plata. Pero si fracasas, si te rindes o si la yegua te hiere de gravedad, te irás de mi rancho y nunca volverás. Y Furia morirá como estaba planeado. ¿Tenemos un trato?». La mujer lo miró, sus ojos verdes fijos en los suyos, y con una lentitud deliberada asintió. «Y una cosa más», añadió don Ricardo. «No quiero que nadie te ayude. Estás sola en esto. Miguel, asegúrate de que tenga un lugar donde dormir en el granero y algo de comer. El espectáculo comienza mañana al amanecer». Esa noche, el rancho bullía de rumores. La noticia del desafío se había extendido entre los vaqueros. Se reían, hacían apuestas. Nadie le daba a la mujer silenciosa la más mínima oportunidad. Era un entretenimiento cruel, un interludio antes de la inevitable ejecución de la yegua. La mujer, a la que los vaqueros habían apodado la Muda, comió en silencio la comida que le ofrecieron y se instaló en un rincón del granero. No parecía asustada ni nerviosa. Simplemente se sentó, observando la noche, su rostro impasible. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara las cimas de las montañas, ella ya estaba de pie. No se dirigió inmediatamente al corral de Furia. En cambio, caminó hacia los pastos donde las yeguas y sus potros pastaban tranquilamente. Se sentó en la hierba a una distancia respetuosa y simplemente observó. Pasó toda la mañana así, inmóvil, silenciosa. No intentó acercarse, no hizo ningún movimiento, simplemente observaba. Los vaqueros,
que habían ido a ver el comienzo del espectáculo, se aburrieron y se fueron, murmurando que la mujer estaba loca. Solo Miguel, el joven vaquero, se quedó, observando desde la distancia, intrigado por sus métodos poco ortodoxos. Vio cómo las yeguas, al principio recelosas de su presencia, gradualmente se acostumbraban a ella. Vio cómo los potros curiosos comenzaban a acercarse un poco más, olfateando el aire en su dirección. Ella no reaccionaba. Era como si se hubiera convertido en parte del paisaje, una roca, un arbusto. Al mediodía, finalmente se levantó y se dirigió al corral de Furia. Don Ricardo y un grupo de vaqueros se reunieron en la cerca para observar, esperando la inevitable explosión de violencia. La mujer entró en el corral. Furia, que había estado galopando nerviosamente, se detuvo en el extremo opuesto, observándola. Su cuerpo era una estatua de tensión, sus orejas hacia atrás, sus fosas nasales dilatadas. Un relincho agudo y desafiante rasgó el aire. La mujer no llevaba una cuerda, ni un látigo, ni una silla de montar. No llevaba nada. Lentamente comenzó a caminar, pero no directamente hacia la yegua. Caminó por el perímetro del corral, con la espalda vuelta hacia Furia, ignorándola por completo. Furia, desconcertada por este comportamiento, la siguió con la mirada. Esperaba un ataque, una confrontación. En cambio, recibía indiferencia. La mujer caminó así durante casi una hora. Luego, se dirigió al centro del corral y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas. Sacó una manzana de su bolsillo y comenzó a comerla lentamente. Seguía ignorando a la yegua. La curiosidad de Furia finalmente venció a su agresividad. Dejó de galopar y comenzó a caminar, acercándose a la mujer sentada con una cautela extrema. Se detuvo a unos metros, olfateando el aire. El olor a manzana era tentador, pero el olor de un humano era una amenaza. La mujer terminó su manzana, dejando el corazón en el suelo a su lado, y luego comenzó a hacer algo aún más extraño. Comenzó a tararear. Era una melodía simple, casi un murmullo, una canción sin palabras, suave y rítmica, como el sonido del viento en la hierba alta. La cantaba para sí misma, con los ojos cerrados, meciéndose ligeramente. Furia se quedó inmóvil, escuchando. El sonido no era amenazante, era calmante. La tensión en su cuerpo comenzó a disminuir un poco. Dio un paso más cerca, luego otro. Los hombres en la cerca observaban en un silencio atónito. No podían creer lo que veían. La yegua del diablo, la que atacaba a cualquiera que se atreviera a entrar en su corral, ahora estaba a menos de 2 metros de la mujer silenciosa, escuchando su canción. El primer día terminó así, con la mujer sentada en el centro del corral, tarareando, y la yegua de pie cerca, escuchando, en una tregua silenciosa y frágil. No hubo ningún intento de domarla, no hubo ningún contacto, pero algo había cambiado. Se había plantado una semilla de confianza. El segundo día, la mujer repitió el ritual. Pasó la mañana con las yeguas y los potros. Luego entró en el corral de Furia. Esta vez, cuando se sentó y comenzó a tararear, Furia se acercó más rápido y en lugar de quedarse de pie, se tumbó. Se tumbó en el polvo, a solo un par de metros de la mujer, y apoyó la cabeza en el suelo, sus grandes ojos oscuros fijos en ella. «Esto es brujería», murmuró uno de los vaqueros. Don Ricardo no dijo nada. Su rostro, antes lleno de burla, ahora mostraba una expresión de profunda y desconcertada fascinación. Esa tarde, la mujer dio el siguiente paso. Mientras tarareaba, extendió lentamente una mano, con la palma hacia arriba, en un gesto universal de paz. Furia levantó la cabeza, miró la mano, luego a la mujer. Hubo un largo momento de vacilación, y luego, lentamente, muy lentamente, estiró su propio cuello y rozó la mano de la mujer con su suave hocico. Un suspiro colectivo se escapó de los hombres que observaban. La mujer no se movió.
No intentó acariciarla. Simplemente dejó que la yegua explorara su mano, que se acostumbrara a su tacto, a su olor, y continuó tarareando. El segundo día terminó con ese primer y milagroso contacto. La barrera entre la mujer y la yegua salvaje se estaba desmoronando, no por la fuerza, sino por la paciencia, la música y un entendimiento que iba más allá de las palabras. Pero el tiempo se agotaba. Solo quedaba un día. Un día para pasar de un simple toque a colocar una silla de montar y cabalgar sobre el lomo del espíritu más indomable del rancho. La parte más difícil, la verdadera prueba de su misterioso don, estaba por llegar, y nadie, ni siquiera el asombrado don Ricardo, podía predecir lo que sucedería cuando la mujer silenciosa finalmente le pidiera a Furia que se rindiera, que renunciara a su libertad. El último día decidiría el destino de ambas. El amanecer del tercer día llegó con una tensión palpable que se cernía sobre el rancho La Indomable. Era el día del juicio final. Para Furia, era el último día de su vida si no era domada. Para la mujer silenciosa, era su última oportunidad de lograr lo imposible. Una pequeña multitud se había reunido junto a la cerca del corral. No solo los vaqueros del rancho, sino también granjeros de los alrededores que habían oído hablar del increíble desafío. Todos querían ser testigos del milagro o de la tragedia. La mujer, a la que ahora todos llamaban Elena, después de que Miguel encontrara ese nombre bordado en el interior de su fardo, comenzó su rutina de la misma manera. Pasó la mañana en los pastos, no con las yeguas, sino sentada sola, su mirada perdida en las lejanas cimas de las montañas, como si estuviera reuniendo fuerzas de la propia tierra. Al mediodía, caminó hacia el corral de Furia, pero esta vez no entró con las manos vacías. Llevaba una manta de silla de montar, suave y ligera, doblada sobre un brazo y una brida simple, sin bocado, en la otra mano. Al verla, un murmullo de anticipación recorrió a la multitud. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Cuando Elena entró en el corral, Furia no relinchó ni se puso a la defensiva. En cambio, caminó hacia ella con un paso tranquilo y la saludó con un suave empujón de su hocico. La confianza que Elena había construido durante 2 días de paciencia y música era ahora un puente sólido entre ellas. Elena se quedó de pie junto a la yegua, hablándole, no con palabras, sino con el lenguaje del tacto. Sus manos se movían sobre el cuello y el lomo de Furia, acariciándola suavemente, sus dedos aplicando una presión rítmica y calmante. Y mientras lo hacía, comenzó a tararear su melodía hipnótica. Furia cerró los ojos, su enorme cuerpo relajándose visiblemente bajo el toque de la mujer. Parecía estar en un trance, completamente entregada a la calma que emanaba de Elena. Lentamente, muy lentamente, Elena desdobló la manta de la silla. La sostuvo en el aire por un momento, permitiendo que Furia la oliera, que se acostumbrara a su presencia. Luego, con un movimiento tan fluido y natural como el agua que fluye sobre las piedras, la deslizó sobre el lomo de la yegua. Furia se estremeció. Sus músculos se tensaron por un instante, un eco de su antigua desconfianza. La multitud contuvo la respiración, esperando la explosión, pero no llegó. Elena no dejó de acariciarla, no dejó de tararear. Su calma era un ancla para el pánico de la yegua. Después de un momento de tensión, Furia volvió a relajarse, aceptando el peso extraño sobre su espalda. El primer obstáculo había sido superado. Ahora venía la parte más difícil. La brida, la cabeza, el cuello. Eran las zonas más sensibles, los centros de control que Furia había luchado tan ferozmente por proteger. Elena le mostró la brida, dejando que la oliera. Luego, con una mano todavía acariciando el cuello de la yegua, usó la otra para deslizar suavemente las riendas sobre su cabeza. Furia levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron con una chispa de su antiguo fuego.
relinchó, un sonido de protesta y dio un paso atrás. Este era el momento crítico. Cualquier otro domador habría tirado de las riendas, habría intentado forzar la sumisión, pero Elena hizo lo contrario. Soltó la presión al instante, dejó caer la brida al suelo y retrocedió un paso, dándole espacio a la yegua. No hubo lucha, no hubo confrontación. El mensaje era claro: no voy a forzarte, tú tienes la última palabra. Este acto de respeto, esta rendición del control, pareció desconcertar a Furia. Se quedó quieta, observando a la mujer, su cerebro equino procesando una interacción que nunca antes había experimentado. Todos los demás humanos habían intentado imponerle su voluntad. Esta mujer se la estaba ofreciendo. Después de un largo minuto, Furia bajó la cabeza, olfateó la brida en el suelo y luego miró a Elena. Y con un gesto que dejó a todos boquiabiertos, dio un paso adelante y empujó la brida con el hocico, como si se la estuviera ofreciendo de vuelta. Las lágrimas brotaron en los ojos de Miguel, el joven vaquero. Estaba presenciando no una doma, sino una conversación, un acuerdo entre dos espíritus. Elena recogió la brida y, esta vez, Furia aceptó las riendas sobre su cabeza sin la menor protesta. Estaba lista. Ahora venía la prueba final: montarla. Elena sabía que no podía simplemente saltar sobre su lomo. Sería una traición a la confianza que había construido. Se apoyó en el costado de Furia, dejando que la yegua se acostumbrara a su peso. Luego, con un movimiento suave, se impulsó y se sentó a horcajadas sobre su espalda. Furia se tensó como un arco a punto de disparar. Sus patas pisotearon el suelo. La multitud observaba en un silencio sepulcral. Don Ricardo se agarró a la cerca, su rostro una máscara de incredulidad. Y entonces Furia se encabritó. No fue un salto violento para deshacerse de un jinete, sino un salto de prueba, un estallido de energía contenida. Elena no tiró de las riendas, no luchó. Se aferró a la crin de Furia y se movió con ella, convirtiéndose en una extensión de la yegua, fluyendo con su poder en lugar de oponerse a él. Furia se encabritó una vez más. Y luego, al sentir que la mujer sobre su espalda no era una carga, sino una compañera, aterrizó suavemente. Se quedó quieta por un momento y luego comenzó a caminar. Un paso, luego otro, y pronto un trote suave. Elena, sentada erguida sobre su lomo, sin silla, guiándola solo con una ligera presión de sus rodillas y el peso de su cuerpo, dio una vuelta completa al corral. Un rugido de aclamación y asombro estalló en la multitud. Lo había logrado. La mujer silenciosa había hecho lo imposible. Había domado a Furia, o más bien, había convencido a Furia de que la aceptara. Don Ricardo se quedó sin palabras. Se abrió paso entre la multitud y entró en el corral justo cuando Elena desmontaba. Se paró frente a ella, mirando de la mujer a la yegua, que ahora estaba mansa como un cordero al lado de Elena. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir, su voz apenas un susurro. ¿Qué clase de brujería es esta? Elena lo miró y por primera vez en 3 días habló. Su voz no era la de una muda. Era clara y suave, aunque teñida de un acento extraño y musical. No es brujería, señor Valdés, dijo. Es escuchar. Don Ricardo se quedó mirándola, completamente atónito. ¿Puedes hablar? Sí, respondió ella. Pero a menudo el silencio dice más que las palabras, especialmente a aquellos que, como Furia, han sido heridos por ellas. En ese momento, Miguel, el joven vaquero, que había ido al granero a buscar una silla de montar adecuada para la yegua ahora domada, regresó corriendo. Pero no llevaba una silla, llevaba algo más. En su mano sostenía un viejo cartel de «Se busca», amarillento y desgastado por el tiempo. Lo había encontrado metido en el fardo de Elena mientras buscaba equipo. «Don Ricardo, tiene que ver esto», dijo sin aliento y le entregó el cartel. Don Ricardo lo tomó. En el cartel había un dibujo tosco de una mujer joven.
Debajo se leía: se busca por robo de caballos y brujería, Helena de la Montaña. La recompensa era considerable. Los ojos de todos se volvieron hacia Helena. El asombro en el rostro de don Ricardo fue reemplazado por una ira fría y una sensación de traición. ¿Así que esto es lo que eres? ¿Una ladrona de caballos? ¿Una embaucadora? Helena miró el cartel y una tristeza infinita llenó sus ojos verdes. Yo no robo caballos, señor, dijo en voz baja. Los libero. Soy hija de los comanches, un pueblo que cree que los caballos son espíritus sagrados, no propiedad. El hombre que emitió ese cartel, un ranchero cruel, estaba maltratando a sus animales. Yo los ayudé a escapar y por eso me llaman bruja. La revelación dejó a la multitud en un silencio incómodo. La historia de Helena, su conexión casi mística con los caballos, de repente tenía un contexto. No era una simple vagabunda, era algo más, una guardiana de una antigua tradición. No me importa quién seas o de dónde vengas, gruñó don Ricardo, aunque su convicción vacilaba. Un trato es un trato. Has ganado. El semental y las 100 monedas de plata son tuyos. Ahora toma tu premio y vete de mi rancho. Helena negó con la cabeza. No quiero su semental, señor, ni su dinero. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó don Ricardo exasperado. Quiero a Furia, dijo Helena, su voz firme. Ella y yo nos hemos elegido. No pertenece a este corral, pertenece a las montañas. Déjala ir conmigo. Es lo único que pido. Don Ricardo se quedó mirándola. Furia era el caballo más valioso que poseía, una criatura de linaje legendario, pero también era el símbolo de su fracaso y ahora del triunfo de esta mujer. Soltarla sería admitir su propia derrota, y mientras luchaba con su orgullo, el destino intervino. Un grito de pánico llegó desde los pastos lejanos. ¡Fuego! ¡Fuego en el granero norte! Una columna de humo negro comenzó a elevarse en el horizonte. Un rayo de una tormenta seca de la noche anterior había prendido en el heno seco. El granero, donde estaban encerradas las yeguas más jóvenes y los potros, se estaba convirtiendo en una trampa mortal. El caos se apoderó del rancho. Los vaqueros corrieron a por cubos de agua, pero el fuego se extendía demasiado rápido. El sonido de los caballos aterrorizados, relinchando y pateando dentro del granero en llamas, era desgarrador. Don Ricardo y sus hombres intentaron abrir las grandes puertas del granero, pero el calor era demasiado intenso. Estaban atrapados. ¡No podemos llegar a ellos!, gritó Miguel, su rostro lleno de desesperación. Fue entonces cuando Helena actuó. Sin decir una palabra, saltó sobre el lomo de Furia a pelo. La yegua, sintiendo la urgencia de su nueva compañera, no se resistió. Helena susurró algo al oído de Furia, y la yegua negra salió disparada como una flecha, galopando directamente hacia el infierno de llamas. «¡Está loca! ¡Va a matarse!», gritó don Ricardo. Helena y Furia llegaron al granero en llamas. El humo y el calor eran asfixiantes. Helena se cubrió la cara con un pañuelo mojado que había cogido de un abrevadero. Furia, aunque claramente aterrorizada, confiaba en su jinete. No intentaron entrar por la puerta principal. Helena guió a Furia hacia la parte trasera del granero, hacia la gran valla del corral adyacente que mantenía a los caballos atrapados. «¡Ahora, Furia!», gritó Helena, y la yegua salvaje, la que nadie podía domar, hizo algo que sellaría su leyenda para siempre. Se encabritó, sus poderosas patas delanteras golpeando el aire, y luego cargó. Cargó no contra un hombre, sino contra la gruesa valla de madera. El impacto fue el de un ariete. La madera se astilló, crujió y se partió. Furia cargó una y otra vez, su cuerpo un misil de poder negro, abriendo un boquete en la valla. A través del agujero, los caballos aterrorizados, al ver una ruta de escape, comenzaron a salir en estampida, huyendo de las llamas hacia la seguridad de los pastos abiertos. Una vez que el último caballo estuvo a salvo, Helena guió a una Furia exhausta y chamuscada, lejos del fuego.
Se detuvo a una distancia segura y observó cómo el viejo granero se derrumbaba en una lluvia de brasas. Había salvado a más de una docena de los caballos más valiosos de don Ricardo. Don Ricardo se acercó a ella, sus vaqueros siguiéndolo. Se paró frente a la mujer silenciosa y su yegua heroica. El orgullo, la arrogancia, la ira, todo se había desvanecido de su rostro. Lo que quedaba era un profundo y abrumador respeto. Se quitó el sombrero, un gesto que ninguno de sus hombres le había visto hacer nunca. «Señora», dijo, su voz ronca, «le debo una disculpa y le debo la vida de mis caballos. El rancho está en deuda con usted». Miró a Furia, que ahora apoyaba su cabeza cansadamente en el hombro de Elena. «Ella no es mi caballo», dijo finalmente. «Nunca lo fue. Pertenece a la naturaleza y le pertenece a usted. Es libre de irse. Ambas lo son». Elena lo miró y una pequeña y genuina sonrisa iluminó su rostro por primera vez. Asintió en agradecimiento. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo lleno de humo de colores vibrantes, la misteriosa mujer que no hablaba y la yegua salvaje que nadie podía domar, caminaron juntas, alejándose del rancho, no hacia el camino, sino hacia las montañas, hacia la libertad. No se fueron como una ladrona y un caballo robado, sino como dos espíritus libres que finalmente regresaban a casa, dejando tras de sí una leyenda de paciencia, coraje y un entendimiento que el mundo de los hombres rara vez llegaba a comprender.